Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un enigma fascinante de la Iglesia primitiva, una paradoja tan desconcertante que la decisión que se tomó al respecto terminó definiendo, nada menos, que el cristianismo tal y como lo conocemos hoy. Muy bien, vamos a sumergirnos en este acertijo que puso en jaque a la Iglesia de los primeros siglos. Pensemos en esto como un verdadero rompecabezas doctrinal, que la obligó a tomar una de las decisiones más cruciales de toda su historia. A ver, en el corazón de todo este conflicto había una acusación que, a primera vista, parece absurda. La pregunta era, ¿cómo es posible que el evangelio más espiritual, el más profundo, fuera obra del hereje más carnal y materialista que se conocía? Era una contradicción que sencillamente desafiaba toda lógica. Y es que miren, de un lado tenemos el Evangelio de Juan, que es célebre por su espiritualidad, su teología elevadísima. Y del otro lado a este hereje, Cerinto, famoso por sus ideas completamente terrenales, materialistas. Eran literalmente polos opuestos. No había punto de encuentro. Y entonces entra en escena un grupo llamado los Alogi, que, irónicamente, su nombre significa los sin razón o los irracionales, y fueron ellos quienes lanzaron esta afirmación tan chocante, proponiendo un vínculo entre estos dos extremos y creando un enigma histórico y teológico que, créanme, resonaría durante siglos. Entonces vamos a examinar la evidencia para que veamos qué tan radical y en apariencia absurda era esta acusación. Porque, ojo, esto no era un simple debate académico, era una verdadera batalla por el alma misma de la doctrina cristiana. Aquí, en esta tabla, vemos el corazón del conflicto. Comparemos un poco. Sobre el origen de Jesús, por ejemplo, Cerinto decía que nació como cualquier otro hombre. Juan, por su parte, afirma que el Logos, o sea, el Verbo divino, la razón eterna de Dios, se hizo carne. En cuanto a su divinidad, uno hablaba de un espíritu temporal que bajó sobre Jesús en su bautismo, mientras que el otro hablaba del Verbo que era Dios desde el principio de todo. Son visiones, como ven, fundamentalmente opuestas en cada punto crucial. Es que el contraste es total, absoluto. Para Cerinto, Jesús es, en esencia, humano. Para Juan, es el Verbo eterno. Para uno, la creación fue obra de un poder inferior, un Dios menor. Para el otro, todo fue hecho a través del Verbo. Incluso la vida futura era opuesta. Uno prometía un reino terrenal, físico, con placeres carnales, y el otro una vida eterna y espiritual. La contradicción no podría ser más grande. Y aquí está la clave. No se trataba de un error honesto, de una simple confusión, no. Era una estrategia deliberada, lo que hoy llamaríamos culpabilidad por asociación. La intención era clara: manchar la reputación del Evangelio de Juan al vincularlo con una figura ya condenada y así lograr que la Iglesia lo rechazara por completo. Entonces, aquí llegamos al punto crucial. Si la conexión era tan evidentemente falsa, si era un disparate teológico, ¿qué motivaba realmente a los Alogi a hacerla? Y esto nos lleva a la verdadera raíz filosófica de todo el conflicto. Ahora sí, pasemos al choque filosófico, a la idea de fondo, para ver cómo se desarrolla el clímax de esta historia. Porque ya no se trataba solo de quién escribió qué libro, sino de algo mucho más profundo, de cómo se debía entender a Dios. La motivación de los Alogis era, en el fondo, una forma de racionalismo. Ellos no podían aceptar la paradoja central del cristianismo, que Jesús fuera 100% Dios y a la vez 100% humano. Para su mente, que buscaba la lógica pura, algo no podía ser dos cosas opuestas al mismo tiempo. Esa aparente contradicción, para ellos, era un problema que debía ser eliminado. Este diagrama nos ayuda a visualizar el conflicto. Miren, en el centro tenemos el misterio de la encarnación, el evangelio espiritual. ¿Y qué lo mantiene unido? Algo que llamamos tensión teológica. Pero desde afuera, distintas formas de racionalismo intentan simplificarlo, romperlo, causando lo que los teólogos llaman amputaciones canónicas. O sea, literalmente cortar partes de la fe que no encajan en un sistema simple y lógico. Desde su punto de vista, para que el cristianismo fuera lógicamente coherente, había que cortar las partes que parecían contradictorias.
Y el candidato principal para esta amputación, por supuesto, era el Evangelio de Juan, que era la fuente principal de esa paradoja tan incómoda para ellos. Su enfoque era muy simple, muy directo. Primero, identificar el misterio complejo, la pieza que no encajaba en su sistema. Segundo, rechazarlo de plano por ser ilógico. Y tercero, eliminar la fuente del problema. Una solución limpia y ordenada, sí, pero terriblemente reductiva. Y bueno, ¿cuál fue el resultado final de toda esta batalla de ideas? Y más importante aún, ¿por qué este debate de hace casi 2000 años sigue siendo tan relevante hoy en día? Al final, en un momento decisivo, la Iglesia tomó una decisión trascendental. Rechazó por completo la solución fácil, la simplificación. En lugar de reducir a Dios para hacerlo encajar en la lógica humana, decidió abrazar el misterio, decidió vivir en esa profunda y compleja tensión que se revelaba en las Escrituras. Las consecuencias de esta elección, fueron enormes. Al negarse a simplificar a Dios, la Iglesia se vio forzada a desarrollar un lenguaje teológico mucho más profundo, más preciso, para poder hablar del misterio. Al defender esta tensión de logos, sin siquiera saberlo, estaban forjando las herramientas, el vocabulario mismo que, siglos después, sería fundamental para definir la doctrina de la Trinidad en los grandes concilios. Vemos entonces cómo una sola decisión fundamental, la de preservar una paradoja en lugar de eliminarla, terminó literalmente dando forma a milenios de doctrina cristiana. Se estableció un precedente clave: defender la complejidad del misterio divino frente a cualquier intento de simplificación. Y todo esto nos deja con una reflexión final, una pregunta que queda flotando en el aire. En nuestra propia búsqueda de respuestas, ya sea en la fe, en la ciencia o en la vida misma, ¿qué verdades esenciales podríamos estar perdiendo cuando sacrificamos la complejidad y el misterio en el altar de una simplicidad que, quizás, solo nos resulta más cómoda?